¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Vamos a ver el día de hoy el tema 4. Se llama miscelánea o una especie de repaso de lo que son las clases de verbos. El tema de los verbos y su clasificación ya lo hemos hecho, ¿ya? Vamos a ver aquí entonces, el tema del verbo copulativo y predicativo, ¿ya? El predicativo, el copulativo y el predicativo. Recordemos, chicos, que el verbo copulativo son aquellos que sirven para unen a sujetos con sus atributos, ¿ya? Por ejemplo, José es feliz, José es alto, José es delgado, José es amable, María es hermosa, María es puntual, etc. ¿Ya? Van a unir a un sujeto con una cualidad. Por ejemplo, el panetón es delicioso, la mermelada es dulce, unen entonces, sirven para eso. Son aquellos que están derivados o que son derivados de los verbos ser o estar. Esos son los verbos copulativos, derivados de ser o derivados de estar. Ya ser, estar, parecer, permanecer, soler, yacer, etc. Vamos a ver, son los derivados de ser o estar. También pueden ser los verbos permanecer, soler, yacer, parecer, etc. Esos son los verbos copulativos, chicos. Sirven, dijimos, para unir a un sujeto con su atributo. Permanecer aquí. Luego tenemos aquí los verbos predicativos, que van a ser todos los verbos diferentes de ser o estar. Es decir, esos verbos que sí poseen significado, tienen un contenido en sí mismo, como yo canto, yo escribo, yo estudio, yo pinto, yo abrazo, yo sirvo. Entonces son los verbos diferentes de ser o estar. O sea, diferentes de todos los verbos copulativos, ¿ya? Son los verbos diferentes de ser o estar. Todos los verbos diferentes de ser o estar poseen significado en sí mismos. Vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí en las oraciones. Vamos a subrayar algunos de los verbos, ya vamos a subrayar algunos de los verbos, y ustedes me van a decir si pertenece al grupo de los verbos copulativos o de los verbos predicativos. Voy a subrayarlo aquí. Hemos encerrado, hemos resaltado los verbos y ahora vamos a colocar si son C de copulativos o P de predicativos. Por ejemplo, mis hermanos permanecieron. Permanecieron deriva de permanecer. Es un verbo copulativo que une el sujeto, mis hermanos, con su atributo callados. Mis hermanos permanecen callados. Donde permanecen es el verbo copulativo que une a este sujeto con este atributo. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí verbo copulativo. Un despiadado beso fue la causa de mi retraso. Aquí tenemos un verbo también copulativo, deriva de ser o estar. Chicos, deriva de ser, solo que en tiempo pasado fue, ¿ya? Decimos también que va a ser un verbo copulativo, C de copulativo. Luego tenemos aquí el siguiente verbo, dice, todos sentimos frío. Sentimos ya es un verbo diferente de ser o estar, es un verbo que expresa en este caso un sentimiento de percepción, ¿no? En este caso una percepción al frío. Tiene un significado en sí mismo. Decimos entonces que es un verbo predicativo porque es diferente de ser o estar. Luego tenemos el verbo vistió. También es un verbo que tiene significado en sí mismo porque habla acerca del acto de vestirse, ¿no? Que es un acto individual, voluntario y que uno lo puede hacer consigo mismo. Es un verbo entonces predicativo. Luego tenemos otro verbo de existencia. Fue, deriva de ser o estar, de ser. En tiempo pasado. Es un verbo entonces copulativo.
Enrique ya está en Lima, también derivado de ser o estar. Si es derivado de ser o estar, dijimos que es copula y ya sé de copulativo. Voy a ser también es un verbo compuesto que está formado por 3 palabras, pero que deriva de existencia, deriva de ser o estar. Entonces decimos también que es un verbo copulativo. Yo quería mi dinero, diferente de ser o estar. En este caso, si estamos frente a un verbo predicativo. Los de blanco no parecen buenos médicos. Parecer, permanecer, soler y hacer son parte de la lista de los pocos verbos copulativos que existen. Verbo entonces copulativo. Luego tenemos resultar, que también es derivado de un verbo copulativo, resultar. Muy bien. Pasamos hasta la siguiente clase de los verbos. Recuerden que los verbos transitivos se caracterizan por tienen como característica un complemento. Este complemento, chicos, se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Objeto directo, ¿ya? Recuerda que el objeto directo es ese elemento en el cual la acción verbal recae de forma directa. Como corté unas figuras, pinté un cuadro, vendí bolsos, cociné chanfainita, bebí jugo, barrí la casa, alquilé la habitación, etc. ¿Ya? Entonces, esos son objetos directos. Cuando la acción recae en algo, también podría ser en alguien. Por ejemplo, estimo a mis compañeros, yo respeto a quién, a mis profesores, amo a mis padres, amo a mis hermanos. Entonces, los verbos transitivos se van a hallar con 2 preguntas, chicos. ¿Qué más verbo o a quién más verbo? ¿Qué más verbo cuando el objeto directo es un sustantivo, un objeto? Y a quién más verbo cuando el objeto directo también es un sustantivo, pero hace referencia a una persona o un grupo de personas. A veces los verbos transitivos van a poseer sus objetos directos en forma de pronombres, o sea, van a estar reemplazados por pronombres y ya no van a aparecer escritos en la oración. En lugar de decir, yo vendí los limones, puedo decir, yo los vendí. Yo compré las zanahorias, yo las compré. Entonces, las y zanahorias es lo mismo, es equivalente, solo que este pronombre las está reemplazando al objeto directo de zanahorias. En lugar de decir amo a mis padres, yo los amo. Entonces, los es un pronombre que reemplaza el objeto directo. Entonces, hay que analizar bien la oración cuando vayamos a detenernos a ver su clasificación y ver que a veces estos objetos directos van a aparecer en forma de pronombres y poder reconocerlos como tal, como verbos transitivos que poseen objeto directo. En caso de los verbos intransitivos son aquellos que tienen otro tipo de complementos. Ya no tienen un objeto directo, sino tienen complementos circunstanciales, ¿ya? Circunstanciales, que pueden ser circunstancias en las cuales se desarrolla la acción verbal. Por ejemplo, podemos decir que dormimos a las 8 de la noche, algunos a las 9, algunos a las 10. Aquí no dormimos a las 8, jugamos alegremente, ¿no? Cuando son los días domingos, por ejemplo, te reúnes con tus hermanos, tus primos o tus padres y también ellos se insertan en el juego. Decimos que jugamos alegremente, ¿no? A veces de repente en domingo me va a preparar un gran banquete y decimos que comemos mucho, circunstancial de cantidad. Cuando dije jugamos alegremente, estábamos frente a un circunstancial de modo, cómo jugamos alegremente, ¿no? Ustedes presentan temprano o puntualmente sus tareas. ¿Cuándo? Temprano, sus tareas, ¿no? Circunstancial de tiempo, ¿ya? Ustedes estudian en casita. ¿Dónde estudian en casita? Circunstancial de lugar. Entonces podemos ver que frente o alrededor de los verbos intransitivos van a aparecer muchos tipos de complementos circunstanciales. Estos pueden ser de lugar, pueden ser de tiempo, pueden ser de modo, pueden ser de cantidad, pueden ser de compañía, pueden ser de afirmación, pueden ser de negación, entre otros, ¿ya? Vamos entonces a encerrar los verbos y ustedes me van a decir si estos verbos tienen objeto directo, que serían transitivos, o si quizá tengan algún tipo de complemento circunstancial para considerarlos intransitivos. A veces los verbos pueden poseer ambos complementos, por ejemplo, pueden ser transitivos e intransitivos a la vez, siempre que el verbo posea ambos complementos. ¿Cuál ambos? O sea, tengan el objeto directo y tengan también el complemento circunstancial, que haga pues que el verbo sea transitivo e intransitivo a la vez, que tiene ambos complementos. Vamos a ver, aquí tenemos el verbo murió, por aquí tenemos el verbo recibió, por aquí tenemos el verbo tienen, por aquí tenemos el verbo será y por aquí tenemos el verbo dije. Ya tenemos 10 oraciones, vamos a encerrar entonces el complemento que está al costado del verbo. Guarda. ¿Qué
cosa guarda el secreto? Aquí tenemos que esta palabrita que es el secreto, que es aquello que guarda esa persona, es el objeto directo, ¿ya, chicos? Entonces, guarda va a ser mi objeto directo. Si guarda mi objeto directo, decimos que mi verbo es transitivo, ¿ya? Guarda es punto de, ¿qué significa punto de? Objeto directo. ¿Y cómo guarda el secreto? Ah, muy celosamente. Le voy a poner C punto modo. ¿Qué significa C punto modo? Circunstancial de modo. Es decir, guarda así, de esa forma, pero muy sigilosamente el secreto. Entonces, mi verbo tiene ambos complementos. Tiene un objeto directo, pero también tiene un complemento circunstancial de modo. Entonces, vamos a decir que tiene ambas clasificaciones. Mi verbo es transitivo e intransitivo también, o sea, a la vez. Ya llegó el verano. El verano es un sujeto impersonal, ¿no? Porque no es una persona, es un efecto climático. El verano llega, obviamente, en los meses, ¿no? De enero, febrero, marzo, desde diciembre. Llegó ahora el verano. Imaginando que estamos ahorita en diciembre, decimos, ya hoy empezó el verano, hoy llegó el verano. Entonces vemos que mi verbo tiene al costadito este complemento, que le vamos a llamar complemento circunstancial de tiempo, ¿ya? Le voy a poner CT. ¿Qué significa C.T? Circunstancial de tiempo. Entonces, si mi verbo tiene un complemento circunstancial de tiempo, ¿cómo le voy a llamar? Verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque solo tiene complemento circunstancial, no posee objeto directo. Verbo intransitivo. Vamos a ver la oración 3, chicos. ¿Qué nos dicen en la siguiente oración? A ver, en la siguiente oración nos dice, abandonó a sus hijos la miserable mujer. Obviamente el sujeto aquí es mujer, ¿no? Mujer es el sujeto, solo que está al final de la oración. Decimos que ella abandonó. ¿A quiénes abandonó? A sus hijos. La acción del abandono, obviamente es una acción trágica, recae en los hijos. Entonces ellos van a ser el objeto directo. A sus hijos va a ser el objeto directo, ¿ya? Recuerden que el objeto directo responde a la pregunta ¿a qué más verbo o a quién más verbo? Yo no puedo decir qué cosa abandonó, porque son personas, los hijos son seres vivos. ¿A quiénes abandonó? A sus hijos. Incluso lo podría reemplazar por un pronombre personal. Y podría decir que la muy miserable mujer los abandonó, donde los va a ser el pronombre que va a reemplazar a hijos. Entonces, chicos, aquí tenemos un verbo ¿de qué tipo? Transitivo. ¿Por qué transitivo, Miss? Porque mi verbo tiene objeto directo. Ya ustedes en tarea de la semana pasada han creado muchos bonitos objetos directos para todos los verbos transitivos. Nosotros sería aquí el sujeto. Nosotros cumplimos. ¿Qué cosa cumplimos? 30 años en el aire. Es decir, cumplimos un aniversario más. Donde 30 años en el aire va a ser ¿qué cosa? Mi objeto directo. Cumplimos 30 años. Objeto directo. ¿Ya? Objeto directo. ¿Qué más? ¿Cuándo cumplimos? Hoy día. Entonces estamos frente a un circunstancial de tiempo. Entonces, si mi verbo tiene dos complementos, tiene un circunstancial de tiempo y tiene un objeto directo, vamos a decir que estamos frente a un verbo transitivo e intransitivo a la vez. Transitivo e intransitivo a la vez. ¿Ya? Muy bien. El vagabundo canta. El vagabundo será mi sujeto. Canta. ¿Qué cosa canta? Una canción jovial y extraña. Entonces aquí recae la acción de cantar en esta canción extraña y jovial. Entonces una extraña y jovial canción va a ser mi objeto directo. Mi objeto directo, ¿ya? Y cómo canta así, a grito pelado, o sea, de forma vociferada, escandalosamente, estrepitosamente. A grito pelado, esta frase adverbial sería un circunstancial de modo, que indica la forma en cómo canta el señor vagabundo. Y objeto directo, lo que canta. Entonces, mis estamos frente a una oración que tiene objeto directo y circunstancial a la vez. ¿Cómo se llama? Transitivo, verbo transitivo e intransitivo a la vez. ¿Por qué? Porque posee ambos complementos, ¿ya? Murió así, víctima de una gran enfermedad. Eso sería un circunstancial de modo. Está indicando la forma en cómo murió, quizá de un contagio o algo, ¿no? Como estamos frente a un circunstancial de modo, vamos a decir que mi verbo va a ser un verbo intransitivo, porque no tiene OD, solo tiene como complemento un circunstancial de modo. José nos recibió, el sujeto, este puede ser José, Percy, Juan, nos recibió. Recibió será el verbo. ¿Cómo nos recibió? Así, amablemente. Entonces, con mucha amabilidad reemplaza la palabra amablemente. Por lo tanto, vamos a decir que con mucha habilidad es un circunstancial
de modo. Pero a la vez nos también es un pronombre que está reemplazando a nosotros. ¿A quién recibió José? A nosotros. Y en lugar de decir a nosotros, digo nos recibió. Entonces, nos es esa persona o grupo de personas en la cual la acción verbal del recibimiento recae de forma directa. Recibió a nosotros. ¿Quién recibió? A nosotros. Nosotros entonces somos aquí el objeto directo que está siendo reemplazado por un pronombre. Y con mucha facilidad sería mi circunstancial de modo. Lo recibí así. A mí mi verbo tiene OD y tiene circunstancial. Entonces es verbo transitivo e intransitivo a la vez. Transitivo e intransitivo a la vez. 8. Miles de personas tienen problemas. Estas personas serían mi sujeto. ¿Qué cosa tienen? Problemas con el cuero cabelludo. Tienen problemas. Ah, ya. Entonces mi verbo mis tiene un objeto directo, que es los problemas con el cuero cabelludo, con la caspa. ¿Qué cosa tienen? Problemas con caspa. A mí, si mi verbo recae acá, esto es un objeto directo. Y si mi verbo tiene de, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar verbo transitivo. Se va a llamar verbo transitivo. Ernesto será. Pero será no deriva de ser o estar, no es un verbo de existencia. Claro, aquí esta oración debió estar en el grupo de los verbos copulativos porque será es un verbo de existencia. Yo soy, tú eres, él será. Entonces decimos que es un verbo copulativo, no es transitivo ni intransitivo a la vez. Es un verbo copulativo que sirve para unir al sujeto, que es Ernesto con su atributo. ¿Ya? Ernesto con su atributo que será un gran ingeniero, ¿no? Y será sería el verbo que sirve para unir. Te lo dije muchas veces. El sujeto tácito sería yo. Yo te lo dije. ¿Qué te dije? Ese secreto está reemplazado por el pronombre lo. Les conté que en algunos casos los objetos directos van a aparecer ya con los pronombres reemplazados en alusión al objeto directo. En lugar de decir, te dije, te conté el problema, te dije, te lo dije. ¿No? Se refiere al problema. ¿Cuántas veces? Ah, mira, muchas veces. Tiene aquí un circunstancial de cantidad. Aquí tiene un circunstancial de cantidad. Muy bien, entonces decimos que aquí si mi verbo tiene un objeto directo y circunstancial de cantidad, es un verbo transitivo e intransitivo a la vez. Transitivo e intransitivo a la vez. Muy bien. Tenemos ahora los verbos personales y los verbos impersonales. Recordemos, chicos, que los verbos personales son aquellos que tienen como sujeto a un ser activo, sea una persona o una idea de quién se comenta o de quién se dice algo, ¿ya? Son sujetos activos. Personas, pueden hacer referencia a animales, objetos, ideas. Y los impersonales generalmente son efectos geográficos. Cuando describimos efectos gráficos como hizo calor, nevó demasiado, llovió, también aquellos que inician con esta frase, con, en este caso, se. Por ejemplo, se vende marcianos, ¿no? Se alquila cuartos, se alquila departamento, o también cuando comienza con hace frío, ya con estas frases también. Muy bien, vamos a ver, vamos a subrayar los verbos. Tenemos aquí el verbo llovió, tenemos aquí el verbo había pensado, tenemos aquí el verbo visitas, tenemos aquí el verbo anocheció, tenemos aquí el verbo cae, tenemos aquí el verbo cometieron, tenemos aquí el verbo es, tenemos aquí el verbo, vamos a bajar un poquito, tenemos aquí el verbo es, tenemos aquí el verbo había, tenemos aquí el verbo amanecí, luego tenemos el verbo dice. Comenzamos, chicos. Ayer llovió. Obviamente sabemos que la lluvia no es una persona. Yo no puedo decir la lluvia llueve, la nube llueve, el frío llueve, el día llueve. Estamos frente a un verbo impersonal. Porque el verbo hace referencia a un efecto climático o un efecto geográfico. ¿Ya? Impersonal significa el verbo que hace referencia a un efecto climático. Entonces tenemos el verbo impersonal. Luego tenemos otro verbo que dice, había pensado mucho en ti. Obviamente aquí nos damos cuenta de que es un verbo personal, porque el sujeto está tácito. Recuerden que hay sujetos que no están escritos en la oración, pero se sobreentiende que son verbos personales porque el sujeto está tácito. No está escrito, pero hay una conjugación verbal coherente. Como José había pensado mucho en ti, Carlos había pensado mucho en ti, él había pensado mucho en ti. Entonces, estamos frente a un verbo personal
Porque simplemente el sujeto no está escrito, pero se puede deducir que existe. Personal. Hace días que no me visitas. Hace días que tú no me visitas. Obviamente también hay un pronombre que es tú, que funciona como sujeto, pero no aparece escrito en la oración por ser así. ¿Quién anocheció temprano por el cambio de clima? Anocheció temprano, el día, la noche, ¿no? Si estamos frente a un efecto climático, por eso decimos que es un verbo impersonal, ¿ya? ¿Por qué? Porque quien anochece, ¿quién es? La noche, obviamente, ¿no? La estación del día. La lluvia cae, la lluvia no es una persona, por eso decimos que es un verbo impersonal, ya que el sujeto es un efecto geográfico. Dijimos que si comienza con C, una oración, hace referencia a un verbo tercio personal, un pronombre personal de la tercera persona que C. Ahí estamos frente a un verbo impersonal. Todavía es muy temprano, ese es un verbo copulativo, ya habíamos dicho, ¿no? Todavía es temprano, muy bien, pero queremos saber acá, fuera de que sea copulativo o no, si hace referencia a un verbo personal o impersonal. ¿Quién es temprano? ¿El día, la noche, la tarde? A mis efectos climáticos. Entonces decimos verbo impersonal. En ese lugar había un castillo. ¿Qué cosa había en ese lugar? Un castillo. ¿Qué se dice del castillo? Estaba o existía en ese lugar. Aquí castillo, si bien es cierto, es un, en este caso, objeto, es una construcción, estamos describiendo un sujeto. ¿Ya? En este caso no es un efecto climático si decimos que es personal. Es personal. Luego tenemos amanecía afiebrado. Las personas pueden amanecer afiebradas, sí, cuando han tenido algún resfrío, alguna infección, ¿no? Yo amanecí afiebrado. Hace referencia al pronombre personal yo. Decimos que es un verbo personal. Dicen que habrá guerra. Podemos decir que los periodistas no informan cuando habrán problemas internacionales, nacionales. Ellos dicen que habrá guerra. Ellos comentan que habrá guerra. Estamos aquí también frente a un verbo personal. Personal. Luego tenemos aquí los verbos principales y los verbos subordinados. Verbos principales y los subordinados. Cuando hablemos, chicos, de un verbo principal, decimos que está dentro de una oración, en este caso coordinada, es decir, que está unida quizá por algunos nexos o conjunciones, como en este caso y. Y cuando hablamos de un verbo subordinado, cuando está dentro de una proposición subordinada. ¿Cómo sé que mi oración tiene una proposición subordinada, Miss? Porque comienza con estos pronombres. Estos pronombres se le llama pronombres relativos. Y la clave es que comienza con este pronombre relativo que. Entonces, si mi oración yo tengo un encabezado con este pronombre relativo que, hay una proposición subordinada. Y dentro de toda proposición subordinada está obviamente un verbo subordinado. Si hay un verbo subordinado, decimos que mi verbo es subordinado. Vamos a ver aquí, mira, aquí también tenemos otro. Tenemos otra proposición subordinada. ¿Cómo saben que hay una proposición subordinada dentro de una más grande o principal? Porque está encabezado por el pronombre relativo que. Vamos a ver qué más hay. Escucho la voz que grita que no te va. Dice acá. Tenemos otra proposición subordinada con su pronombre relativo. Dice acá, aquí no hay ningún qué, quién, aquí tampoco, aquí sí. Muy bien, chicos, entonces tenemos aquí cuántas proposiciones subordinadas que están encabezadas por los pronombres subordinantes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tenemos 6, obviamente todo lo que esté dentro de esta oración o proposición subordinada van a ser verbos subordinados. ¿Cuáles? Mira, lo voy a subrayar. Dejaste, habías venido, verbo subordinado. Arde, verbo subordinado. Quiero saber, verbo subordinado. ¿Qué más? Grita, verbo subordinado. Gustan, verbo subordinado. Todos estos chicos son verbos subordinados, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a decir aquí verbos subordinados, ¿ya? Vamos a encerrarlo y vamos a reconocerlo como verbo subordinado. Igualmente vamos a poner en las demás oraciones donde hemos encontrado proposiciones subordinadas. Tenemos otro verbo subordinado. Aquí también tenemos otro verbo subordinado. Lo sé porque está dentro de una proposición subordinada que está encabezada por un pronombre relativo.
Puede ser que, puede ser quién, puede ser cuál, puede ser cuándo. Y entonces deducimos que en los demás donde no hay proposiciones subordinadas, todos son verbos principales. ¿Y cuáles son esos verbos principales? Los voy a encerrar aquí en negrita. Aquí tenemos el verbo respiro. Por aquí tenemos el verbo quisiera volver. Por aquí tenemos el verbo poderte detener. Por aquí tenemos el verbo estás. Por aquí tenemos el verbo has metido. Muy bien, entonces vamos a decir que los demás obviamente son verbos principales, ¿ya? Verbos principales. También verbos principales. Verbos principales. También tenemos aquí verbos principales que están en negrita. Verbos principales. Aquí también tenemos verbos principales. Y vamos a culminar, chicos, con una clasificación más que ya habíamos también estudiado, haciendo referencia a los verbos reflexivos, que son verbos cuya acción recae en uno mismo. Como me maquillo, me peino, me acaricio, me alisto, me baño, me maquillo, me depilo, etc. Los cuasi reflejos, en cambio, son verbos que no aceptan el refuerzo de a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Yo puedo decir yo me peino, pero no puedo decir yo me voy, yo me muero, yo me sueño, ¿no? Esos verbos no aceptan un refuerzo lógico de a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, como si lo aceptan los verbos reflexivos, ¿ya? ¿Quiénes son los verbos reflexivos? Los que aceptan el refuerzo. Los que aceptan, para que tú te des cuenta cuando lo pronuncies, ¿ya? Los que aceptan el refuerzo de a mí mismo, ¿ya? A mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. A ti mismo puede ser también, a ti mismo. A mí mismo, a ti mismo o a sí mismo, dependiendo cuál sea el pronombre que lo mencione. O a sí mismo. Estos de aquí, los cuasi reflejos, como su nombre lo dice, cuasi, no aceptan, esa es la diferencia con los reflexivos, no aceptan el refuerzo de a mí mismo. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los verbos para poder diferenciarlos. Miren, aquí tenemos el verbo moriré. Por aquí tenemos el verbo bañaré. Por aquí tenemos el verbo fuimos. Por aquí tenemos el verbo, vamos a ver qué verbo tenemos por aquí. Por aquí tenemos el verbo vino. Tocóse las manos. ¿Qué más? Por aquí tenemos el verbo entregó. Por aquí tenemos el verbo vino. Durmió. Por aquí tenemos el verbo encuentro. Por aquí tenemos el verbo recuérdame. Por aquí tenemos el verbo vas a peinar. Vamos a analizar, chicos, cuál de estos verbos pueden tener la opción del el refuerzo de a mí mismo. Me moriré en París. ¿Puedo morirme a mí mismo? No, ¿verdad? Cuando generalmente esto pasa, uno lo busca voluntariamente, ni tiene la conciencia plena de cuando uno fallece. ¿No? Esto a veces pasa por accidentes, cuestiones sobrenaturales, hechos lamentables o trágicos, pero no es que yo diga yo me moriré, yo me muero. Nadie puede predecir eso, ¿ya? Entonces decimos acá cuasi reflejo, cuasi reflejo. No acepto el refuerzo de a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Cuasi reflejo. Luego tenemos aquí, yo me bañaré. Ah, sí me puedo bañar a mí mismo. Tú te bañas ya desde cierta edad a ti mismo, ¿verdad? Entonces decimos que sí es un verbo reflexivo. Nos podemos ir a nosotros mismos. Dice, ayer no fuimos al teatro. No nos podemos ir a nosotros mismos. No levantamos nuestro cuerpo, no nos autocargamos para retirarnos. Entonces decimos que es un cuasi reflejo. Cuasi reflejo. Luis vino, ¿se puede tocar las manos? Sí, Luis se puede tocar las manos a sí mismo. Y si decimos que es un reflexivo, uno se puede tocar las manos a sí mismo. Uno se puede entregar a la policía, claro, porque el entregarse de repente como un colaborador eficaz que está ahorita muy sonado, ¿no? En las noticieros lo vemos, uno se entrega como un colaborador eficaz para que le bajen la pena privativa de la libertad. Entonces, eso sí es un acto consciente, consensuado con el asesor legal para poder tener menos penas, ¿verdad? Menos castigos.
Entonces aquí sí decimos que es un verbo reflexivo. Se vino con toda su familia. Uno puede venirse a sí mismo tampoco. Cuasi reflejo. Cuasi reflejo. Claudia se durmió. ¿Se puede dormir a sí misma? Yo tampoco. A veces no tenemos conciencia de que lo dormimos, ¿no? Estamos cansados y de pronto dormimos, pero no tenemos una conciencia plena de qué milisegundo, qué minuto, etc. Claudia se durmió en mis brazos, cuasi reflejo. Cuasi reflejo. Yo me encuentro aquí esperándote, no me puedo encontrar a mí mismo, ¿no? Cuasi reflejo. Recuérdame, tampoco puedo recordarme a mí mismo. A mí me recuerdan, pero no es que yo me recuerde a mí mismo. Cuasi reflejo. ¿Te vas a peinar? ¿Me puedo peinar a sí mismo? Sí, todos los días te peinas frente al espejo, ¿verdad? Para poder así calarte y salir a hacer tus quehaceres. En la tarea tienes que subrayar aquí, yo te voy a ayudar con eso, vamos a encerrar los verbos copulativos. Tú vas a indicar acá al costadito si es copulativo o es predicativo. El verbo que yo te estoy subrayando, ¿ya? Muy bien. El verbo que te subrayo te indica si es copulativo o predicativo. Hay varios verbos en la oración, pero solamente quiero que me indiques aquí entre paréntesis al verbo que yo te estoy encerrando, te estoy resaltando. Tú me pones acá copulativo, predicativo en referencia al verbo que yo te estoy señalando. Obviamente mira la palabra que está al costado para que veas qué tipo de complemento tiene. Vamos a poner sabe. En la tarea 2 nos indica en la tarea 2, indica si los verbos son transitivos e intransitivos. Igualmente al costadito entre paréntesis. Yo voy a colocar aquí el verbo, quiero que tú me indiques y tú vas a indicar solamente en referencia al verbo que te estoy encerrando, nada más, no a los demás verbos, ¿ya? En relación al verbo que te estoy encerrando, nada más. Solamente ese verbo. Mira qué complemento tienen aquí al costado. Ya está. Aquí nos dicen que coloquemos si el verbo es personal o impersonal. Estoy encerrando estos verbos específicos y vas a colocar si son personales o impersonales y dependiendo de eso lo colocas al costado entre paréntesis. Aquí están los verbos. Muy bien, al costadito entre paréntesis lo colocas. Dice aquí, si un verbo admite objeto directo, ¿es un verbo transitivo? Claro, chicos, recuerden que todos los verbos que tienen objetos directos son transitivos. Es la clave para poder reconocer. Objeto directo, nombre, verbo transitivo. Ser, parecer, permanecer, ¿son verbos impersonales? No, son verbos copulativos, de existencia. Si el verbo es transitivo, o sea, tiene objeto directo, no puede ser copulativo. No puede ser copulativo. Claro, o es transitivo o es copulativo, uno de dos. Verdadero. ¿Los verbos predicativos son todos transitivos? No, los predicativos se subclasifican en transitivos, intransitivos, reflexivos, impersonales, personales, etc. Falso. Muy bien, chicos, hemos culminado. Cualquier pregunta, por favor, me escriben. Les agradezco que si alguno de ustedes ya tiene sus videos de sus cuadernos completos, lo puedan enviar a mi WhatsApp personal. Hágalo por duplicado, por favor, tanto en este caso, envíenme tanto al grupo como también al WhatsApp personal, lo que son sus cuadernitos. Recuerden que este lunes 5 ya comenzamos los exámenes de la quinta unidad. Gracias, chicos, por su atención. Nos estamos comunicando durante el día. Ya espero sus tareitas hasta el día de mañana, durante todo el día.